Me acompaña César Díaz, él es nutricionista. Vamos a estar hablando sobre ese cuidado que hay que tener al momento de comer arroz, porque un estudio reciente revela que comer arroz refinado es tan peligroso como comer dulce y consumir aceite. Y te traje, César, en el día de hoy, bienvenido, buenos días, porque el ¿Qué tal? arroz Buenos días. es uno de los platos favoritos de nosotros los panameños. Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buenos días, gracias por la invitación. La verdad es que con respecto al arroz, la alimentación del panameño tiene algo muy puntual y es que para nosotros es muy fácil conseguir alimentos ricos en carbohidratos, ¿ok? Y el arroz es uno de ellos. Podemos ver en diferentes lugares como simplemente en el plato hay un cúmulo de arroz, muy pocos vegetales, 2 cucharaditas de frijoles, de porotos, lentejas, menestras, y de repente puede que exista una pequeña presa, ya sea frita o tiene algún tipo de guiso. Entonces normalmente le damos mucha importancia a el arroz, como quien dice, si no hay arroz y no hay presa, realmente no comí. Cuando en verdad el arroz es un alimento alto en carbohidratos, pero siempre y cuando nosotros controlemos la porción, definitivamente que va a ser beneficioso para nosotros, ya que los carbohidratos son la primera fuente de energía de nuestro cuerpo, y también los carbohidratos ayudan muchísimo a nuestro cerebro y al corazón como tal. No solamente nosotros consumimos carbohidratos por consumir, y tampoco es bueno eliminarlos del todo. Porque César, mucho cuando hablábamos de esto ayer que estábamos haciendo, eh, investigando un poco sobre el consumir arroz blanco, muchos decían, pero los chinos también consumen arroz blancos y arroz blanco y prácticamente no le pasa nada, pero otro decía, es la manera en que se prepara. Exacto, sí, tal cual. Es la forma en cómo se prepare y también la cantidad. Muchos de los pacientes que yo atiendo, al momento de la consulta, siempre trato de explicarle más o menos cómo se debe ver nuestro plato. Y es que la mitad de nuestro plato debe estar rico en vegetales, preferiblemente vegetales frescos, evitar que tenga un exceso de aderezos, guisos, aceites en general, y un cuarto del plato que sea un alimento rico en carbohidratos. Al momento de yo mencionarles estas proporciones, nosotros podemos controlar la cantidad de lo que nosotros vamos a consumir, y el otro cuarto del plato que sea un alimento rico en proteínas. Ese cuarto del plato que sea rico en granos, ahí es donde puede tener un buen espacio el arroz, y no solo el arroz. También tenemos las menestras, tenemos el plátano, podemos utilizar pasta, pero siempre tratar de combinar, así sea un solo carbohidrato o máximo dos, siempre y cuando encaje en esa porción, porque todos tenemos necesidades diferentes. Hay personas que se mueven más por su trabajo, hay personas que realmente su estilo de trabajo es mucho de escritorio, y ese tipo de personas tienen necesidades diferentes, por eso las porciones deben ser diferentes. La opción sería consumir arroz integral o modificar la manera de hacerlo. ¿Qué recomienda César? Realmente en su momento existió este auge de la competencia con el arroz integral versus el arroz normal, porque el arroz integral promete tener una mayor cantidad de fibra, que la fibra es este factor que nos ayuda a nosotros a poder no tener estos picos de azúcar en sangre tan elevados. Sin embargo, cuando nosotros comparamos la cantidad de fibra que hay entre uno y otro, realmente por porción, que más o menos entre media taza a una taza, la diferencia es de 1 a máximo 1,5 gramos, cuando nuestras necesidades de fibra puede estar rondando entre los 20 a los 30 gramos al día. Ahora, realmente, si a ti te gusta el arroz blanco, tú lo puedes consumir tranquilamente siempre y cuando lo controles. Si tú quieres utilizar el integral, perfecto, lo puedes hacer. Pero realmente lo contundente aquí es que este arroz esté combinado con otros alimentos ricos en fibra y que nos aporten una muy buena calidad de energía. Como ya te vengo diciendo, los vegetales en general, o consumir una fruta entera con su propia cáscara, por lo menos la manzana, y también agregar alimentos ricos como las menestras, que también son ricas en fibra, ricas en proteína, porque toda esta combinación va a permitir que los almidones o los azúcares que se encuentran en el arroz se puedan absorber de una manera un poco más lenta, y así poder tener energía a largo plazo.
Esto más que una dieta es comer de manera saludable. Sin embargo, César, en muchos platos los panameños dicen, yo no puedo evitar comer arroz, pero como pasta y hay que ponerle el arroz. ¿Eso es un grave error? Sí, por supuesto que sí. Sobre todo por la pasta. La pasta, ¿qué pasa con la pasta? La pasta es un alimento que pasa por un proceso y para poder que sea pasta hay que agregarle una muy buena cantidad de trigo. Esto nos dice a nosotros que nos da mucha energía en pequeñas cantidades. Entonces, la combinación de pasta con arroz quizás no sea la mejor idea porque aquí no existe una combinación de un alimento alto en fibra versus otro que no tenga tanta fibra. Sin embargo, si yo combino arroz con maíz, yo tengo una combinación de un alimento alto en fibra que también tiene carbohidratos, que es el maíz, y el arroz. Y es muy importante controlar la porción, ¿ok? No es que nosotros tenemos que eliminar el arroz, ni siquiera si tú sufres de problemas de azúcar en sangre, como puede ser la diabetes, tú puedes consumirlo, pero mi recomendación es que acuda a un nutricionista dietista idóneo para que él te pueda explicar cuáles son tus porciones pertinentes de cada alimento y cómo combinarlo y cómo compaginarlo. Ok, recomendable hacer que una taza de arroz. Puede variar mucho, puede variar Sí. mucho. Yo lo que te puedo decir es que traten de utilizar, puede ser media taza de arroz y tratar de utilizar media taza de menestras en general, porque así tienes muy buen balance entre estos dos grupos de alimentos. Hay personas que dicen, comí mucho arroz hoy, hice desarreglo, amanecen con remordimiento y dicen, voy a tomarme agua caliente en la mañana. ¿Funciona de algo esto para eliminar grasas esas? Metabólicamente hablando, no tiene ningún tipo de respaldo científico. Sin embargo, es importante que todos sepamos que la grasa no se quema. Nosotros utilizamos la grasa como fuente de energía cuando estamos consumiendo menos energía de la que nosotros estamos gastando. Entonces, para estratégica y controlada, uno consume una menor cantidad de alimentos, aumenta la actividad física y entonces por eso es que nosotros utilizamos la grasa como fuente de energía. No es que la quemamos, de hecho, parte del residuo de la grasa la exhalamos. Entonces no existe algo contundente o algún alimento milagroso que nos ayude a quemar grasa. Lo que sí nos ayuda a nosotros son pequeños cambios, cambios de nuestros hábitos a nuestro estilo de vida saludable sostenidos a largo plazo. Bien, hay otras personas que también me dicen, pero comprar vegetales, comprar fruta es demasiado costoso y no me alcanza. Esa es otra realidad que se pueden estar enfrentando, César. Sí, evidentemente es otra realidad que puede estar ocurriendo y estoy muy consciente de eso. Sin embargo, una de las recomendaciones que le puedo dar es que en lugares como Merca, buscar vegetales que nos puedan brindar una gran cantidad de volumen y sobre todo comprar lo nacional. Son herramientas o técnicas que podemos implementar en nuestro estilo de vida saludable para, uno, reducir costos y dos, asegurar una buena ingesta de vegetales repollo, repollo morado, pepino, berenjena, tomate, pimentones, brócoli, coliflor, lechuga incluso. Son aquellos vegetales que si los cortas o los empiezas a utilizar en los diferentes tipos de alimentos puede aumentar esa densidad de alimentos. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros comemos huevos en la mañana? Muchos les gusta frito, hay otros que les gusta sancochado, pero ¿alguna vez has combinado huevos con una muy buena cantidad de vegetales, cebolla, pimentón, tomate, y puedes observar cómo el volumen de ese huevo, ya sea uno o dos huevos, aumenta? Y es precisamente porque los vegetales pueden aumentar la densidad de tu alimentación, haciéndote sentir más saciado. Pero también es importante buscar estos vegetales que tú le puedas sacar el mayor provecho posible, que sean rentables para ti. Pero ahora también viene la otra parte, César, que es cómo lo preparo esos vegetales. Porque, por ejemplo, hay ensalada de chayote, pero las personas le ponen mucha mayonesa. Hay, Sí, totalmente. Como iniciamos ahorita mismo la entrevista, el agregar aderezos, el uso de exceso de aceite, incluso hasta mencionar el aceite de oliva, cualquier alimento que utilicemos en exceso va a tener un efecto contraproducente para nosotros, porque al final termina representando un exceso de energía
que nosotros estamos consumiendo y empieza el aumento de grasa en nuestro cuerpo. Sin embargo, lo que yo les puedo recomendar es que uno traten de buscar de consumir los alimentos lo más fresco posible, ¿ok? Para poder sacarle el mayor provecho posible en cuanto a ingesta de vitaminas, minerales y fibra. Si van a utilizar algún aderezo, contrólenlo. Voy a utilizar una cucharada. El porcionar los alimentos, el porcionar los aderezos, nos ayuda a dos cosas. Uno, tener conciencia de probablemente cuánto le estábamos agregando antes. Y segundo, también podemos controlar qué tanto le vamos a agregar. Porque muchas veces estamos apurados, le agregamos un montón, de repente hoy no estamos tan apurados, pero le agregamos un poquito porque no había tanto o no nos sentíamos muy bien. Entonces lo más importante aquí es consumir los vegetales frescos y si los vas a utilizar en algún tipo de aderezo, los controles. También los puedes utilizar cocinándolos con los alimentos, ya que los vegetales no solamente aportan fibra, sino que también le dan mucho sabor a los diferentes tipos de alimentos al momento de cocinar. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros no podemos cocinarnos un arroz con zanahoria? O sea, son ese tipo de recetas que se pueden implementar en nuestra alimentación. César, en conclusión, es decir, lo malo no está en lo que comemos, sino cómo lo comemos. Correcto, aquí lo importante es nuestros hábitos. Cada vez que nosotros vamos a consumir alimentos, que dicho sea de paso es una manera de dedicarnos tiempo y dedicarnos amor, siempre tenemos la oportunidad de poder elegir la mejor opción posible. Pero también es importante que nosotros nos eduquemos. Y por eso yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, que vayan y acudan a un nutricionista dietista idóneo para que sepan cuáles son sus porciones adecuadas en base a los objetivos que tienen, ya que nosotros les brindamos herramientas a ustedes para que puedan, uno, lograr sus objetivos y mantenerlos a largo plazo. Bien, César Díaz, gracias por estar con nosotros esta mañana dando esas recomendaciones y sacándonos también de esa duda, porque al decir que comer arroz es peligroso, muchas personas temen y entonces dejan de consumir uno de sus platos favoritos. Correcto, así mismo es. De hecho, muchas de este tipo de recomendaciones lo digo mucho en mis redes sociales, que dicho sea de paso me pueden seguir en Instagram, @CesarDíaz14, porque ahí hablo sobre todo de educación nutricional, cómo poder implementar meriendas, cómo incluir meriendas saludables y económicas que nos brindan saciedad y que también pues, nos da energía a lo largo del día. Bien, gracias César por estar con nosotros esta mañana aquí en Ex Noticias y KW Directo.